La máquina del tiempo. Lingüística. Parte 1. El descubrimiento de la máquina del tiempo. El doctor Esteban García era un científico apasionado por la lingüística. Había pasado años investigando cómo el lenguaje y el tiempo estaban conectados, convencido de que las palabras no solo eran vehículos de comunicación, sino también llaves que podían abrir puertas hacia el pasado y el futuro. Esa obsesión lo llevó a desarrollar un proyecto secreto en su laboratorio. Una máquina del tiempo que no funcionaba con energía convencional, sino que requería el dominio perfecto de un idioma específico. Su elección fue clara: el español. Esteban pasó meses ajustando su invención. El metal brillante de la máquina, que parecía una mezcla entre una cabina de teléfono y una cápsula futurista, reflejaba su determinación y ansiedad. El tablero de control no tenía botones tradicionales, sino que consistía en una serie de micrófonos que capturaban cada palabra que decía. Estaba diseñada para activarse solo cuando el usuario hablara correctamente en español, sin errores gramaticales ni fallos en la conjugación de los verbos. La más mínima equivocación impediría que la máquina se activara. El primer reto de Esteban fue dominar los verbos regulares en presente. Aunque parecía una tarea simple para un hombre de su calibre, la presión de saber que su vida y su aventura dependían de su precisión lingüística lo mantenía alerta en todo momento. Sabía que cualquier titubeo podría ser el fin de su viaje antes de siquiera comenzar. Se encerró en su estudio durante días, practicando sin cesar. Yo camino. Tú caminas, él camina. Repetía frente al micrófono de la máquina, tratando de perfeccionar su pronunciación. Sabía que cada verbo regular en presente era una clave para desbloquear el tiempo. Sentía como si las palabras fueran hechizos, y cada vez que las pronunciaba correctamente, la máquina cobraba vida, con pequeños destellos de energía brillando en su panel de control. El español, un idioma que siempre había admirado, se había convertido en su única esperanza de éxito. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Continuaba, sintiendo una extraña conexión entre el lenguaje y la tecnología. Era fascinante, casi mágico, cómo algo tan cotidiano como la conjugación de un verbo podía controlar el destino de una máquina tan compleja. Una noche, después de semanas de ensayos, Esteban sintió que estaba listo. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó frente a la máquina del tiempo. La sala estaba en silencio, con solo el suave zumbido de los dispositivos electrónicos, rompiendo la quietud. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Yo viajo», dijo con voz firme, activando el primer circuito. La máquina emitió un suave zumbido y una luz azul se encendió en el panel de control. «Tú viajas», continuó, sintiendo cómo la energía de la máquina crecía. Otra luz se encendió. «Él viaja», dijo,
y ahora todo el dispositivo vibraba con una energía que nunca había sentido antes. Estaba funcionando. Las luces parpadearon y los engranajes comenzaron a moverse lentamente. Con cada verbo que pronunciaba correctamente, la máquina se acercaba más a estar completamente activada. Era como si el idioma español, en su forma más pura, alimentara el corazón de la máquina del tiempo. Esteban apenas podía contener su emoción. Había pasado años teorizando sobre esta posibilidad, y ahora estaba a punto de comprobar su hipótesis más salvaje. Cuando terminó de conjugar todos los verbos regulares en presente, la máquina emitió un fuerte clic, seguido por un destello cegador de luz. Esteban sintió como su cuerpo se envolvía en una extraña sensación de vértigo, y la sala a su alrededor comenzó a desvanecerse. Todo se volvió borroso por un momento, y luego silencio. La primera prueba había sido un éxito. La máquina estaba activada y lista para llevarlo a cualquier época que deseara. Pero Esteban sabía que esto era solo el comienzo. Con un profundo conocimiento de los verbos regulares en presente, había abierto la primera puerta, pero aún quedaban muchos desafíos lingüísticos por delante. Su aventura apenas estaba comenzando, y pronto descubriría que el dominio del idioma español era mucho más que una herramienta de comunicación. Era la clave para navegar a través del tiempo mismo. Parte 2. El encuentro con los conquistadores. Después de la activación de la máquina, el doctor Esteban García sintió un torbellino de sensaciones mientras era transportado a través del tiempo. Su vista se nubló y su cuerpo parecía flotar en el aire, atrapado en una corriente de energía temporal que lo llevaba hasta un destino incierto. No tenía idea de a dónde lo llevaría la máquina, pero estaba listo para enfrentarse a lo desconocido. De repente se tiran de teamofia en el vértigo desapareció y sintió que sus pies tocaban un suelo duro. Al abrir los ojos, se encontró en medio de un bullicioso mercado al aire libre. El aire olía a especias exóticas y cuero viejo, y a su alrededor vio a hombres con armaduras de acero y mujeres vestidas con faldas largas y coloridas. No había duda. Estaba en la época de los conquistadores españoles. Esteban se tomó un momento para absorber su entorno. Estaba rodeado de carpas que exhibían todo tipo de mercancías: espadas, escudos, pieles de animales, alimentos exóticos y joyas hechas a mano. Todo el mundo hablaba en español, pero no era el español que Esteban conocía de los libros de texto. Los acentos eran fuertes, las frases formales, y las palabras sonaban extrañas para sus oídos modernos. Mientras caminaba por el mercado, intentando no llamar la atención, se dio cuenta de que su ropa moderna lo hacía destacar entre la multitud. Pasó junto a un grupo de soldados que lo miraron de reojo, sus armaduras brillando bajo el sol. ¿Quién es este hombre extraño? Parecía ser la pregunta en sus miradas. Sabía que debía actuar con cautela. De repente, una voz grave lo llamó desde una de las carpas. «Oye, tú,
Ven aquí, forastero. Esteban se acercó lentamente, nervioso. Frente a él estaba un hombre robusto, de barba espesa y ojos penetrantes. Parecía ser un mercader, rodeado de todo tipo de objetos antiguos y misteriosos. Pareces perdido. ¿Estás buscando algo?, preguntó el mercader, con una sonrisa astuta en su rostro. Esteban tragó saliva y recordó lo que había aprendido. Para sobrevivir en esta época, tenía que usar un lenguaje formal y correcto. Si cometía algún error en su español, podría causar desconfianza o, peor aún, problemas. «Buenos días, señor», comenzó Esteban, tratando de sonar lo más seguro posible. «Estoy interesado en comprar algunos suministros». El mercader lo miró fijamente durante un momento antes de asentir lentamente. «¿Qué tipo de suministros buscas? ¿Espadas? ¿Mapas? Tal vez una armadura para protegerte en este mundo peligroso». Esteban miró alrededor, notando que varias personas en el mercado empezaban a prestarle atención. Sabía que debía ser cuidadoso con sus palabras. No podía darse el lujo de equivocarse. «Busco provisiones para un viaje», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Necesito algunos artículos esenciales». El mercader alzó una ceja, evidentemente interesado. «Muy bien. Aquí tenemos todo lo que podrías necesitar para un viaje largo. Pero dime, ¿qué tan lejos planeas ir? No parece ser de aquí». Esteban sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía que mantener su fachada, usar el español correctamente y evitar cualquier desliz que lo delatara. Las reglas de la máquina del tiempo eran claras. Cualquier error en su español lo dejaría atrapado en esa época. «Vengo de muy lejos», dijo finalmente, tratando de mantener la calma. «Y tengo un largo camino por delante». El mercader asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «Bien, entonces, déjame mostrarte algunas de mis mejores mercancías». Mientras el mercader le mostraba objetos de todo tipo, Esteban se esforzaba por mantener la conversación fluida y correcta. Cada frase que pronunciaba era como caminar sobre una cuerda floja. Un solo error, una palabra mal conjugada, y su viaje podría terminar antes de tiempo. Al final, logró comprar algunos objetos esenciales utilizando un lenguaje impecable. Se sentía triunfante, pero también sabía que su aventura no había hecho más que empezar. La época de los conquistadores estaba llena de peligros, no solo físicos, sino también lingüísticos. Cada conversación era una prueba, y cada palabra un desafío. Mientras se alejaba del mercado, Esteban miró hacia el horizonte. La máquina del tiempo lo había llevado a una época fascinante, pero también peligrosa. Sabía que tendría que seguir perfeccionando su español si quería sobrevivir y continuar su viaje a través del tiempo. Parte 3. El encuentro con el siglo de oro. El doctor Esteban García sintió la vibración familiar de la máquina del tiempo mientras era arrastrado a su próximo destino. Cerró los ojos
concentrándose en lo que había aprendido hasta ahora. Había sobrevivido a la era de los conquistadores, pero sabía que el viaje lingüístico no sería más fácil a medida que avanzara. Al contrario, los desafíos solo aumentarían. Cuando el torbellino de colores y luces se disipó, Esteban abrió los ojos lentamente. Esta vez no estaba en un mercado ruidoso ni rodeado de soldados con armaduras brillantes. En su lugar, se encontraba en una plaza adoquinada, rodeado de majestuosos edificios renacentistas. Las calles estaban adornadas con elegantes faroles y balcones de hierro forjado, y las ventanas de las casas mostraban cortinas de terciopelo rojo. Estaba en pleno siglo de oro, una época de esplendor artístico y literario en España. Esteban respiró hondo, sintiendo el aire fresco en su rostro. Esta era una de las épocas que más había esperado visitar. Había leído sobre los grandes autores, poetas y dramaturgos de este tiempo, y ahora tenía la oportunidad de conocerlos en persona. Caminó por la plaza, observando cómo la gente vestía trajes elegantes, con hombres llevando sombreros de plumas y espadas al cinto, y mujeres con vestidos largos y encajes finos. Las conversaciones a su alrededor eran formales, cuidadosas y más complicadas que en la era anterior. Esteban comprendió de inmediato que este sería un reto diferente. El uso del subjuntivo, uno de los aspectos más complejos del idioma español, sería crucial para integrarse en esta época. De repente, algo llamó su atención. En el centro de la plaza, un grupo de personas se había congregado alrededor de un hombre que declamaba poesía. Su voz era grave y melodiosa, y cada palabra que pronunciaba parecía envolver a los oyentes en un hechizo de palabras. Esteban se acercó con curiosidad, y su corazón dio un vuelco al reconocer al poeta. Era Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha. Se quedó inmóvil por un momento, impresionado de estar frente a uno de los escritores más influyentes de la historia. Las palabras de Cervantes fluían con una elegancia que Esteban apenas podía seguir, pero sabía que este era su momento para aprender. Cervantes terminó su declamación y la multitud comenzó a aplaudir. Esteban aprovechó la oportunidad y con algo de nerviosismo se acercó al gran escritor. «Señor Cervantes, es un honor escuchar sus palabras», dijo, tratando de sonar natural y cortés. Cervantes lo miró con curiosidad y una ligera sonrisa. «Gracias, buen hombre. ¿Eres poeta o acaso lector?» «Ambas cosas, en cierta forma», respondió Esteban, pero notó que su respuesta había sido demasiado sencilla. Recordó las reglas gramaticales que había estudiado antes de su viaje. En esta época las conversaciones eran más floridas, y los verbos subjuntivos eran esenciales para expresar incertidumbre, deseos o posibilidades. Cervantes arqueó una ceja intrigado. «¿Y qué te trae a estos lares, si se me permite preguntar?» Esteban tomó aire, consciente de que debía impresionar al escritor con su conocimiento del subjuntivo. «Vengo en busca de inspiración»,
y de conocimiento, señor. Si hubiera sabido que os encontraría aquí, tal vez habría preparado mejores preguntas, pero si pudierais aconsejarme, me alegraría mucho. El uso del subjuntivo en si hubiera sabido y si pudierais aconsejarme parecía haber mencionado a Cervantes, quien asintió lentamente, aprobando la estructura gramatical correcta. Ah, un hombre de intelecto. Me agrada ver que no temes al subjuntivo, esa trampa gramatical que tantos escritores novatos evitan. Muy bien, joven. Si tienes interés en la lengua y sus formas, te invito a una tertulia esta noche. Allí encontrarás a los grandes pensadores de nuestra época. Esteban no pudo ocultar su emoción. Ser invitado a una tertulia en el Siglo de Oro, en compañía de Cervantes y otros intelectuales, era una oportunidad única en la vida. Agradeció a Cervantes y se despidió, prometiendo que asistiría. Esa noche, en una elegante sala de techos altos y candelabros dorados, Esteban se encontró rodeado de poetas, filósofos y dramaturgos. Las conversaciones fluían, repletas de subjuntivos y estructuras complejas. Cada palabra era un desafío, pero Esteban se mantuvo firme, participando en los diálogos y aprendiendo más de lo que jamás habría imaginado. A medida que avanzaba la noche, comprendió que dominar el subjuntivo no era solo una cuestión de gramática, sino de adaptarse al pensamiento profundo y filosófico de la época. Y mientras la tertulia continuaba, supo que este era solo un paso más en su viaje lingüístico. Parte 4. En la era moderna. El desafío del español coloquial. El familiar zumbido de la máquina del tiempo resonó una vez más mientras el doctor Esteban García se preparaba para su siguiente destino. Había enfrentado desafíos impresionantes hasta ahora. Los formales conquistadores, las floridas conversaciones del Siglo de Oro y las complejidades del subjuntivo. Sin embargo, sabía que lo que venía a continuación sería igual de difícil, aunque de una manera muy distinta. El español moderno, con su fluidez y dinamismo, presentaba nuevos obstáculos. La máquina del tiempo lo llevó a una era que él conocía bien, pero que también había evolucionado. El presente. Cuando la luz se disipó, Esteban se encontró de pie en una bulliciosa ciudad contemporánea. Alrededor de él, los rascacielos se alzaban hacia el cielo, los autos pasaban zumbando, y las personas caminaban rápidamente, absortas en sus teléfonos móviles. Estaba claro que había llegado a la era moderna. Las calles estaban llenas de carteles luminosos y pantallas publicitarias, y la cacofonía de voces que lo rodeaba era abrumadora. Sin embargo, no era solo la velocidad de la vida moderna lo que lo desconcertaba, sino el lenguaje en sí. Sabía que el español coloquial estaba lleno de modismos, expresiones regionales, a informalidad que no había experimentado en sus paradas anteriores. Ahora enfrentaba el reto de
comprender a adaptarse a una forma de hablar mucho más rápida y menos estructurada. Mientras caminaba por las calles, escuchaba fragmentos de conversaciones que pasaban a su lado. ¡Qué chido! Component placement. Eso está padrísimo. Oye, ¿qué onda? Todo sonaba como un código secreto que debía descifrar. Esteban decidió que la mejor manera de sumergirse en el idioma era interactuar con los locales. Entró en una cafetería moderna y se acercó al mostrador, donde una joven con un tatuaje en el brazo y auriculares en los oídos lo miró con curiosidad. «¿Qué te sirvo, bro?», le preguntó, usando una expresión que lo desconcertó. Esteban tragó saliva. Sabía que no podía simplemente pedir «un café, por favor», como lo haría en las épocas anteriores. Necesitaba sonar más casual, más en sintonía con el lenguaje actual. «Me pones un café con leche, pero que no esté muy cargado, ¿vale?», intentó, incorporando una expresión más relajada al final. La joven asintió y sonrió. «Órale, va», respondió antes de comenzar a preparar la bebida. Esteban notó que había logrado evitar sonar demasiado formal, pero aún tenía un largo camino por recorrer. Con el café en la mano, se sentó en una mesa cercana y observó a las personas a su alrededor. La mayoría hablaba en sus teléfonos o con amigos, usando un lenguaje repleto de palabras que nunca había visto en sus estudios de gramática. Era un idioma vivo, en constante cambio. De repente, escuchó una conversación cercana que capturó su atención. Dos hombres jóvenes, vestidos con ropa deportiva, discutían sobre algo que parecía ser un evento importante. «Sí, bro. La neta es que ese concierto estuvo brutal. La banda se rifó», dijo uno de ellos. Esteban frunció el ceño. Sabía que rifarse no tenía nada que ver con los verbos que había estudiado, y mucho menos en el contexto de un concierto. Brutal parecía tener un significado completamente distinto al que había aprendido. ¿Cómo iba a entender estas expresiones si no aparecían en los libros de texto? Decidido a no quedarse atrás, decidió acercarse a los hombres. «Disculpen», dijo con cautela. «Escuché que mencionaron un concierto. ¿Qué significa rifarse en este contexto?» Los dos hombres lo miraron con sorpresa, pero pronto sonrieron. «Ah, bro, rifarse es como dar lo mejor, hacerlo muy bien. La banda se rifó significa que tocaron increíble», explicó uno de ellos, usando gestos entusiastas. «¿Y brutal no es algo malo, verdad?», preguntó Esteban, aún tratando de entender. «No, brutales. Como decir que algo estuvo increíble. En buen sentido», aclaró el otro hombre. Esteban sonrió. Agradeció a los jóvenes por su ayuda y se despidió, dándose cuenta de que había logrado comprender un poco más de este español coloquial. Era un lenguaje lleno de vida, una mezcla de culturas y generaciones, donde las palabras cambiaban de significado según el contexto y la intención.
El resto de su día en la era moderna fue una lección continua. A medida que hablaba con más personas, se dio cuenta de que el idioma estaba lleno de abreviaturas, anglicismos y palabras nuevas que no existían en otras épocas. Chido, neta, qué onda. Todos estos términos se convirtieron en parte de su creciente repertorio. Aprendió que el español moderno no se trataba solo de reglas gramaticales, sino de fluidez y adaptabilidad. Al final del día, regresó a su máquina del tiempo, satisfecho con lo que había aprendido. Estaba listo para el siguiente destino, pero sabía que el español moderno le había enseñado algo valioso. El idioma siempre está en movimiento, evolucionando con el tiempo, y para dominarlo verdaderamente, uno debe ser flexible y estar dispuesto a aprender continuamente. Parte 5. Un salto al futuro. El español tecnológico. La máquina del tiempo emitió un zumbido profundo, diferente a las otras veces. El doctor Esteban García, aún procesando su experiencia en la era moderna, sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo mientras se preparaba para lo que vendría. Sabía que el próximo destino lo llevaría al futuro, a una época donde el español habría evolucionado aún más, fusionándose con términos tecnológicos y científicos. Estaba listo para enfrentar este desafío lingüístico, aunque no podía anticipar lo que realmente encontraría. Cuando la luz se desvaneció, Esteban abrió los ojos y quedó asombrado. Se encontraba en una ciudad futurista, con edificios de cristal que se elevaban hacia el cielo, conectados por puentes flotantes. Drones zumbaban por el aire, transportando paquetes y personas a través de un sistema que parecía salido de una película de ciencia ficción. A su alrededor, pantallas holográficas proyectaban imágenes publicitarias y noticias en tiempo real. Todo en un español que, aunque reconocible, tenía una gran cantidad de palabras nuevas y extrañas. Esteban comenzó a caminar, tratando de asimilar el entorno. Notó que las personas ya no usaban dispositivos como teléfonos móviles o tabletas. En su lugar, llevaban pequeñas placas metálicas en sus muñecas que parecían ser la nueva interfaz para comunicarse. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el lenguaje que escuchaba. Cada conversación que pasaba a su lado estaba llena de términos técnicos y una jerga que no había escuchado antes. Bytes, cripto, algoritmo sensorial, realidad aumentada híbrida. Todo sonaba como un idioma extranjero para él. Intrigado, decidió entrar en una tienda que parecía vender dispositivos tecnológicos. Al cruzar la puerta, fue recibido por un asistente virtual holográfico que sorprendentemente hablaba español. Bienvenido a Tecnomundo 3000. ¿En qué puedo ayudarte hoy?, dijo la figura holográfica con una sonrisa perfecta. Esteban, impresionado por la tecnología, respondió con cautela. Estoy buscando información sobre cómo funcionan estos dispositivos. ¿Podrías explicarme? El asistente asintió y comenzó a mostrarle una serie de hologramas de dispositivos
mientras hablaba rápidamente. Sin embargo, la mayoría de las palabras que usaba eran términos técnicos futuristas que Esteban no lograba entender del todo. Estos nanobots funcionan con un sistema de red cuántica que optimiza los flujos de datos a través de la tecnología criptobiométrica, explicó el holograma. Además, el algoritmo neurolexical permite una interacción fluida entre el usuario y el entorno en tiempo real. Esteban se sintió abrumado. Era como si el idioma que tan diligentemente había estudiado en el pasado se hubiera transformado en algo completamente distinto. Sabía que debía aprender esta nueva jerga tecnológica para poder sobrevivir en esta época. Decidió preguntar al asistente virtual: ¿podrías explicarme qué significa criptobiométrica y cómo se usa en la vida cotidiana? El holograma mostró una sonrisa, como si estuviera acostumbrado a este tipo de preguntas. La criptobiométrica es una tecnología que combina la criptografía con la biomedicina para crear identificaciones personales seguras basadas en datos genéticos. La usamos para acceder a todos los sistemas tecnológicos sin necesidad de contraseñas. Impresionante, murmuró Esteban, asimilando la explicación. A medida que continuaba explorando la tienda y hablando con el asistente, comenzó a darse cuenta de que el español del futuro no solo había adoptado una gran cantidad de términos científicos y tecnológicos, sino que también se había simplificado en algunos aspectos. Las conjugaciones y tiempos verbales eran mucho más directos, y las palabras se habían fusionado para crear nuevas expresiones. Más tarde, salió de la tienda y caminó por las calles iluminadas por luces de neón. A lo lejos, vio un enorme letrero que anunciaba una conferencia sobre inteligencia artificial y el futuro del lenguaje. Sintió que asistir a ese evento podría ser clave para comprender más sobre esta nueva forma de español. Decidió ir. Al llegar, fue recibido por un grupo de personas que hablaban sobre los avances tecnológicos en la comunicación. Los presentadores usaban términos como metalingüística cuántica y interacción biodigital, con una fluidez que dejaba a Esteban maravillado. Durante la conferencia, aprendió que el idioma en el futuro no solo había incorporado tecnología, sino que también había evolucionado para ser más eficiente, permitiendo a las personas comunicarse de manera más rápida y precisa. Algo esencial en una era dominada por la inteligencia artificial. Después de la conferencia, Esteban sintió que había dado un gran salto en su comprensión del español del futuro. A pesar de lo abrumador que había sido al principio, empezó a ver patrones y lógica en el uso de estos nuevos términos. Era como si el idioma hubiera adquirido una nueva capa de complejidad, pero seguía siendo en su esencia el mismo español que amaba. Finalmente, regresó a su máquina del tiempo, preparado para regresar a su propio tiempo, con un conocimiento mucho más profundo del idioma. Sabía que su aventura aún no había terminado. Ahora, con su comprensión del español moderno y del futuro,
estaba listo para compartir lo que había aprendido y cómo el idioma había evolucionado a lo largo de los siglos. Mientras la máquina del tiempo lo transportaba de vuelta a su época, Esteban reflexionó sobre todo lo que había experimentado. Sabía que su próximo desafío sería transmitir este conocimiento a otros, y ya estaba pensando en escribir un libro sobre sus viajes lingüísticos. El futuro del español y del lenguaje en general le había mostrado que las palabras no solo eran una herramienta para comunicarse, sino también una ventana hacia la cultura, la tecnología y la evolución humana. Parte 6. El legado del doctor. Esteban García, la máquina del tiempo. Después de un viaje trepidante, se detuvo suavemente en la habitación del doctor Esteban García. La luz brillante se desvaneció, dejándolo de nuevo en su laboratorio, rodeado de los mismos libros polvorientos y frascos que había dejado atrás. Sin embargo, ahora se sentía diferente. Había viajado a través del tiempo, había aprendido no solo sobre el español, sino también sobre la esencia misma de la comunicación humana. Con una sonrisa en su rostro, se sentó en su escritorio, listo para plasmar sus experiencias en papel. Esteban abrió un nuevo documento en su computadora, sus dedos danzando sobre el teclado. Comenzó a escribir sobre su viaje, las aventuras en las épocas de los conquistadores, su encuentro con grandes autores del siglo de oro y las fascinantes revelaciones del español moderno y futurista. Cada palabra fluía de su mente, cada recuerdo cobraba vida. Se sintió inspirado al recordar cómo había luchado por adaptarse a cada nuevo entorno, enfrentando desafíos lingüísticos que al principio parecían insuperables. Su relato se convirtió en un libro titulado El viaje lingüístico del doctor Esteban García. En sus páginas relataba no solo sus experiencias, sino también las lecciones aprendidas sobre la importancia del lenguaje en la conexión entre las personas y las culturas. Esteban enfatizaba que el español, aunque variado y en constante evolución, era un puente que unía a la gente, independientemente del tiempo y el espacio. A través de su relato, quería inspirar a otros a aprender el idioma y explorar las maravillas que el mundo hispanohablante tenía para ofrecer. Mientras escribía, no podía evitar sonreír al recordar su encuentro con el asistente virtual en el futuro. Se preguntó cómo habría evolucionado la tecnología desde entonces. ¿Habría una nueva máquina del tiempo en el horizonte? Quizás una que permitiera a las personas experimentar otros idiomas de manera interactiva. Su mente estaba llena de ideas y la creatividad lo invadía. Unas semanas después, el libro fue publicado. La respuesta del público fue abrumadora. Estudiantes, profesores y amantes del español acudieron en masa a su presentación. Esteban se sintió emocionado al ver cómo su historia resonaba en los demás, cómo inspiraba a las nuevas generaciones a aprender
y a explorar las ricas culturas del mundo hispanohablante. Durante la presentación, muchos le preguntaron sobre su experiencia viajando a través del tiempo y el impacto que tuvo en su vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere aprender español?, le preguntó un estudiante en la audiencia. Esteban sonrió, recordando su propio viaje. No se trata solo de memorizar palabras y reglas gramaticales. Se trata de sumergirse en el idioma, escuchar música, leer libros, hablar con nativos. Cada experiencia te enseñará algo nuevo. El español es un viaje, no un destino. La respuesta fue recibida con aplausos y sonrisas. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre el aprendizaje del idioma, sino sobre la creación de conexiones significativas con otras personas. Había aprendido que el lenguaje no era solo un conjunto de palabras, sino un reflejo de la cultura, de la historia y de la identidad de un pueblo. Con el tiempo, su libro se convirtió en un recurso popular en escuelas y universidades. Esteban fue invitado a conferencias y talleres, donde compartía su pasión por el español y la importancia de aprender idiomas en un mundo cada vez más interconectado. Sus relatos sobre el tiempo que pasó en el pasado y el futuro capturaron la imaginación de muchos. Cada charla era una oportunidad para inspirar a otros a embarcarse en su propio viaje lingüístico. Mientras se encontraba en una de estas conferencias, un grupo de jóvenes estudiantes se acercó a él después de la charla. «Doctor García», dijo uno de ellos, «gracias por compartir su historia. Nos ha motivado a aprender español de una manera nueva. ¿Cuál es su próximo proyecto?» Esteban miró a los jóvenes con una sonrisa, sintiendo que su legado estaba en buenas manos. «Estoy pensando en escribir una secuela», respondió. «Una historia que explore cómo el español continuará evolucionando y cómo la tecnología puede facilitar el aprendizaje de idiomas. La comunicación está en constante cambio y quiero que todos ustedes sean parte de ese futuro». Con cada nuevo proyecto, el doctor Esteban García sentía que su misión estaba cumplida. No solo había aprendido español, sino que había abierto una puerta hacia un futuro lleno de oportunidades para los demás. Con su libro y sus experiencias, había sembrado la semilla de la curiosidad y el amor por el idioma en las generaciones futuras. Y así, con el espíritu de un explorador lingüístico, continuó su viaje, sabiendo que cada nuevo descubrimiento solo enriquecería su vida y la de aquellos que se atrevían a soñar en español.